Bienvenidos a Vicas Español, donde la iglesia y la cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Que Dios nos los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde. Este es su anfitrión, Pastor Roberto González, doctor, médico. Estamos aquí en Vicast en español. Estamos hablando bajo el tema o la lectura o el libro de la Biblia de los Efesios. Hemos ya cubierto varios temas a través de las semanas. Hemos cubierto Estoy en Cristo. Hemos cubierto Soy Santo y hoy vamos a hablarle del tema Soy Bendecido. ¿Por qué Dios me bendice? Es una cosa curiosa que a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios nos bendice? Dentro de las religiones de todo el mundo, la forma en que Dios bendice a las personas es la misma, excepto cuando se trata del cristianismo. En las religiones la gente usualmente tiene que hacer algún tipo de cosa para recibir de parte de Dios. En una peregrinación, hablar con alguien que tiene alguna habilidad especial, como un gurú, repetir algunas frases o algo así por el estilo, que se llaman mantras, hacer grandes donaciones, hacer algún tipo de sacrificio. Como, una especie de negociación, ¿no? Sí, una especie de intercambio. Yo te doy y tú me das. Para que Dios los vea, ese sacrificio o eso que se ha hecho y Dios responda a eso. O sea, como si fuera algún tipo de manipulación. Y a través de esa manipulación, Dios va a hacer lo que ellos desean que haga. Pero en nuestro mundo, el mundo cristiano, no consideramos que eso es así. Entendemos que eso no es verdad para los cristianos. Y aunque no es verdad para el cristiano, muchos cristianos a veces piensan que tienen que hacer cosas, que tienen que hacer obras para ser aceptos delante de Dios. O sea, dentro de ciertas iglesias pentecostales o dentro de ciertas iglesias vemos un cierto legalismo. O sea, que pues tienes que vestirte de cierta manera, tienes que llevar el pelo de cierta manera, tus zapatos deben ser cierta cantidad de zapatos, debes orar en cierta forma. Y no puedes ver televisión porque esa es la cajita del enemigo. Cosas que pues... Sin darnos cuenta, creo que hemos también tratado de hacer una especie de negociación con Dios. O sea. Sí, porque estamos tratando de hacer obras que sean aceptas a Él. No estoy diciendo que hay cosas que hay cosas a las cuales no nos debemos exponer. O sea, hay cosas que sabemos que no nos debemos exponer. No vamos a ver películas que son R o X, y ¿sabes? No vamos a ver pornografía. Sí, como mencionábamos la semana pasada, lo que afecta nuestra santidad con Dios, eso debe ser. Amén. Eso es no negociable. Pero aquí estamos viendo, no es que no estemos negociando nuestra santidad, estamos viendo que estamos negociando con Dios. Entonces, pues, ambas negociaciones no son negociables. Y valga la redundancia. O sea que nosotros no debemos negociar lo que es santidad, pero tampoco debemos entrar en negociaciones con Dios para lograr, como quien dice, torcerle el brazo a Dios. Porque a Dios nadie le puede torcer el brazo. Y Dios no responde a eso. O sea, esto no es cierto para una iglesia pentecostal que sabemos que ningún comportamiento, ninguna acción, ninguna forma de vestir es suficiente para hacer que Dios nos bendiga. O sea, la bendición de Dios entendemos que es un don inmerecido, es una gracia, es un favor, es algo que Dios nos da sin nosotros tener ningún mérito para obtenerlo. Entonces eso también es liberador, en el sentido de que tú no tienes que ir corriendo tras de sacrificio para poder lograr que Dios te mire con agrado o haga algún tipo de milagro, algún tipo de cosa en tu vida. O sea, Dios no quiere sacrificio, especialmente sacrificios que no tienen ningún tipo de sustancia. Exacto. Pablo escribe en los Efesios: bendito sea el Dios y Padre nuestro,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es al principio de la carta de Pablo a Éfeso, por una razón muy específica. Podemos hablar un poco más sobre el lado espiritual de Éfeso en un momento, sí. Pero antes de hacer eso, quiero señalar algo aquí, que tenemos que fijar nuestra vista en qué tipo de bendiciones estamos persiguiendo. O sea, no solamente estamos hablando de bendiciones, una persona obtiene un auto, pues Dios me bendijo, compró una casa, Dios me bendijo, pero también tenemos que enfocarnos en todas las bendiciones espirituales que Dios nos da, porque todas esas cosas, aunque muy buenas, se van a quedar aquí. Y las bendiciones espirituales son las que realmente nosotros vamos a tener hacia la eternidad. ¿Ibas a decir algo, Osman? Sí, es sobre sobre el mundo espiritual. Eso que estás hablando tiene algo cierto, porque si vemos, Pablo no escribía nada si no tenía un objetivo, o sea, si no tenía un propósito, ¿por qué era que lo estaba escribiendo? Y eso que habla, porque Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. O sea, ¿a quién le estaba escribiendo? Era una iglesia que obviamente estaba fuertemente arraigada al mundo espiritual, aunque no de la forma correcta. Estamos hablando de una nación, de un pueblo. Entiendo, culturalmente, sí. Estoy hablando culturalmente. Ya había una iglesia establecida, pero culturalmente ellos tenían unas raíces muy fuertes espirituales. Quizás no las mejores raíces, pero se movían en lo espiritual. Exacto. Y como hemos mencionado a través de las últimas semanas, de que, o la primera semana fue que lo mencionaste, creo que este es el momento, ¿no? Que estaba hablando sobre los plateros, sobre el tipo de negocio que mayormente se movía en esta ciudad, porque era una ciudad muy, pero muy comercial. O sea, de hecho, algunas de las calles que eran principales en comercio hoy en día aún existen. O sea, son ya parte histórica, cultural del lugar, pero aún existe porque eran calles muy importantes y uno de los mayores negocios era relacionado con el mundo espiritual que ellos se movía. Y mencionaste hace unas semanas la diosa Diana o Artemisa, también conocida, que era la principal diosa de esa ciudad de Éfeso. Entonces ellos veneraban a esta diosa. Entonces el negocio obviamente se movía alrededor de esto. Por eso que estamos hablando de que Dios nos bendice con bendiciones, pero ¿qué tipo de bendiciones? Espirituales en los lugares celestiales. O sea, para la ciudad de Efesio, la bendición que le podía proporcionar su diosa Diana o Artemisa era que ellos elaboraban cierta artesanía relacionada con su templo o con su imagen, entonces la vendían. Y esa era la bendición. Y no solamente eso, existían otras prácticas que no eran las mejores. Exacto. Entonces, esa era una de las formas que yo entendía de que su dios o su diosa lo bendecía. También nosotros podemos entender esto porque había algo conocido como la Efesia Gran Mata. Era algo que existía hace muchos siglos. Estamos hablando de 4 o 5 siglos antes de Cristo. O sea, estamos hablando de algo que existía hace mucho tiempo. O sea, algo que existe durante tanto tiempo y las personas se mantienen siendo fieles seguidores. O sea, tienen muchas raíces en esa ciudad. Tienen muchas raíces en esa ciudad porque llevaban muchos años practicándolo. Y no eran más que una serie de palabras, o sea, eran cartas, no las cartas paulinas, obviamente. Eran cartas que tenían ciertas frases que bajo la lengua que ellos conocían, que era la griega, no tenía ningún sentido. Entonces, su poder... eran como unos mantras que ellos recitaban para exacto. poder agradarle a sus dioses. O sea, no era fácil de pronunciar, obviamente, eran cosas que las personas pronunciaban, los que podían pronunciarlo bien. Entonces, eso era lo que recibían, practicaban y recibían la supuesta bendición. Entonces, cuando Pablo... básicamente era magia. Magia negra, exacto. Sí, exacto. Fórmulas mágicas que eran hechas para lograr un propósito, quizás para enamorar a una mujer o para recibir riqueza. Exacto. Entonces, continúa. Cuando Pablo llega, que viene digamos, brindando esta nueva bendición de la cual él hablaba, que no es una bendición que nos puede dar estas cosas, sino viene directamente de arriba.
Entonces viene anunciando el evangelio, entonces crea una especie de, digamos, de motín. Por eso es que tiene que salir huyendo ahí, porque comienza a afectar la economía de toda una ciudad. Sí, porque aquí mismo podemos hablar de que la gente quemaban sus libros de magia, entregaban todas sus figuras y sus diferentes, y muchas de esas cosas eran hechas en oro y en plata. ¿No? Y que era comercial, o sea, era algo que iban a vender. Ellos gastaban dinero en eso. Bueno, hay un pasaje que está en Hechos 19 que dice, solamente esto refleja una parte de la pérdida económica que recibió esta ciudad producto del evangelio. ¿No? Por eso que a veces las bendiciones no son solamente materiales. Mira, aquí hubo pérdida. Se dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estamos hablando nada más y nada menos que quemaron 50,000 días de salario. Wow. O sea, una fortuna. Entonces, vemos cómo impactó, o sea, el evangelio a esta ciudad. Entonces, porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en obediencia. Dios no quiere ese tipo, como mencionabas, de negociación. Él lo que quiere es que, si Él exige algo, porque a veces decimos, Dios no exige nada, no, Dios exige obediencia. Amén. Obediencia. Obediencia quiere no sacrificio. Exacto. Por la palabra y gloria de su gracia, Pablo abre la carta entonces a los Efesios con lo que se conoce como una bendición, una forma de alabar a Dios por los dones de misericordia que nos ha dado. Dios nos bendice para que podamos entonces ¿qué? Alabarlo. Tanto en la bendición como en la alabanza de los seres de Él seremos entonces nosotros beneficiados. Que no me olviden nunca de ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Exacto. Que sí, que muchas veces pues cuando estamos en situaciones y en problemas, a veces lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que obligarnos a hacer es adorarlo y alabarlo a Él, porque aún en esos momentos estamos recibiendo beneficios. Exacto, entonces no es como mencionar al comienzo, como era mencionar al comienzo, no es una manipulación a Dios, no es un negocio, es una relación con Dios. Esa es la diferencia de lo que nosotros tenemos. Y vamos a hablar de entrar en la próxima parte de este tema, el sello y la gracia. En Efesios 1:13, voy a leer, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, sabemos que era una práctica antigua y a veces hasta hoy día de ponerle el sello a las cosas que nos pertenecen. Por ejemplo, el niño va para la escuela, se le pone el nombre en la lonchera o se le pone en el bulto para que si hay 20 bultos que se parecen, pues se sepa cuál es el bulto que tiene él. O en la ganadería se usaba un sello que se tatuaba, se quemaba en el costado del animal. Y entonces, pues, y entendemos que cuando venimos al Señor, cuando venimos a Dios, Dios escribe su nombre, se escribe su nombre sobre nosotros. O sea, somos una pertenencia de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y al ser sellado del Espíritu Santo de la promesa, surgen cosas diferentes que vienen con eso. Y lo mismo es cierto con nosotros que ponemos nuestra fe en Jesucristo, que Él pone el sello del Espíritu Santo en nosotros y ahora nosotros le pertenecemos. El Espíritu Santo es una señal de los bendecidos que somos, porque Él es el comienzo de las bendiciones que esperan. En otras palabras, el Señor nos sella con su Espíritu Santo, y al obtener ese sello del Espíritu Santo empiezan a surgir, primero que nada, de que todo el mundo en el reino espiritual sabe a quién ya nosotros pertenecemos. Ya nosotros no somos huérfanos, ya no estamos por ahí sueltos. Sí, es como dice, somos adoptados. Somos adoptados por medio de Él, o sea, donde Jesucristo es el hermano mayor y nosotros somos parte ya de ese legado, de ese linaje, de esa herencia. Y entonces el Espíritu Santo es la forma que en el mundo espiritual
se puede ver. O sea, yo lo veo como si fuera un faro o un beacon, ¿sabes? Que en el mundo espiritual, si tú miras, están las personas que puedes ver lo que son sellados. Yo no sé si te ha pasado que a veces te encuentras con una persona y sientes que la conoces, sientes que la has visto antes, sientes que hay algo diferente de esa persona. Sí. Y entonces después te das cuenta que nunca la has visto antes, que no la conoces, que lo que estás reconociendo es el sello del Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Muchas veces yo llego a esa persona y yo la miro y empiezo a hablar con ella. Tú eres cristiana, ¿verdad? O tú eres cristiano, ¿verdad? Y la contestación 9 veces de 10 es que sí. Porque son familia. Sí, es como si tú reconocieras a un familiar lejano, que de momento te lo encontraras en el aeropuerto, en la estación del tren o algo así por el estilo, y de momento reconocieras ese familiar. Y es eso, es que esa bendición, ese favor, esa gracia camina con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Eso es lo que conocemos entonces como el sello que Dios pone a través de su Espíritu Santo en nosotros, pero que es la gracia. Obviamente la gracia podemos verla de dos formas. O sea, está la gracia común, que es la que Dios ha puesto sobre todo la humanidad. De eso estabas tratando de hablar en un par de Vicast anterior. Sí. Ahora lo puedes desarrollar. Sí, claro, que la gracia común es por qué la humanidad sigue existiendo. Es como en una ocasión 2 paramédicos se pusieron a hablar y uno le dijo al otro, es que uno era cristiano y era conocido como cristiano dentro de su brigada, y le dijo, el compañero de trabajo le dijo, yo no sé, yo quiero creer en Dios, pero no sé por qué Dios permite todas estas cosas. Imagínate, eran paramédicos, ¿con qué no se enfrentaría? Y el paramédico cristiano le responde, yo lo que a veces me hago la misma pregunta, pero al revés, ¿cómo es que Dios puede permitir que sigamos existiendo? Sí, o sea, después de toda la maldad que hemos desarrollado, después de todo tanta... Sí, que tratamos de echarle la culpa a Dios de nuestros propios errores y de los errores que ha cometido la humanidad. Y es su gracia la que permite que a pesar de todos esos errores sigamos existiendo. Sí. Esa es la que conocemos como la gracia común, pero está la gracia, a la persona que ha conocido al Señor. Entonces, es aquella persona que es sellada, como acabas de mencionar, ¿no? Entonces, esta es la gracia que, al igual que la gracia común, la gracia salvadora, que es como se conoce, tiene una cantidad infinita de beneficios. Sin embargo, la diferencia es que con la gracia salvadora nuestras bendiciones continúan más allá de esta vida. Amén. O sea, que son eternas. Es algo sorprendente, ¿no? El saber de que más allá de esta vida continuamos con esa gracia, continuamos con esa bendición que el Señor nos da. Y es la gracia salvadora de Dios en la que nos permite entonces reconciliarnos con Él, restaurar esa identidad nuestra con Él, dándonos la capacidad de pasar la vida eterna en su presencia, libres de culpa y santos. Amén. Hemos estado hablando acerca del tema Soy bendecido, y interesantemente estamos viendo que nuestra bendición no es una bendición dependiente de nada de lo que nosotros hagamos. Es dependiente de que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que hayamos recibido los beneficios que vienen con eso. Es como cuando tú tienes una membresía. Tú tienes unos beneficios dentro de esa membresía, pero ser miembro de la familia de Cristo tiene unos beneficios que son, como dijiste muy bien, eternos. Y esos beneficios eternos permiten que ya tenemos primicias de ellos. Ya tenemos la sanidad divina, ya tenemos el poder alcanzar el trono de la gloria y de la gracia en oración, y ya podemos recibir una cierta cantidad de cosas de las cuales continuaremos hablando. Entendemos que estamos hablando bajo ese tema en Efesios, soy bendecido. Este ha sido su servidor, su anfitrión, el doctor Pastor Roberto González, y me acompaña el Pastor Osmel. Fue nuevamente un privilegio haber compartido con la palabra con ustedes. Muchas gracias, que Dios me los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicast y a expandir el Evangelio.